Amigas y amigos del programa 8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Listo. Ya en pantalla nuestro invitado. Para la presentación de esta conversa, dejo con ustedes al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos también a través de Canal 11 del Zulia todos los lunes de 7 a 8 de la noche y también nos pueden escuchar a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM de 9 a 10 de la mañana todos los días del lunes a viernes. Ahí estamos con la mayor información de lo que sucede día a día en nuestra ciudad, en Venezuela y en el mundo entero a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que lo mejor de A8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos. Están abajo en sus pantallas. Gracias a todos estos medios de comunicación por la confianza de las noticias que se generan en el programa A8 Columnas. El día de hoy está con nosotros Freddy Superlano Salinas, precandidato presidencial del Partido Voluntad Popular para las primarias del 22 de octubre. Con él repasar todos los temas de la cosa política, que vaya si no están pasando cosas en el ambiente político venezolano y sobre todo en el sector de la oposición. También vamos a conocer sus propuestas que le está prometiendo Freddy Superlano a Venezuela en caso de ser presidente y en caso de llegar al Palacio de Miraflores. Pero antes que todo, y como siempre, Freddy, bienvenido al programa A8 Columnas, yo diría el único programa de Venezuela donde un padre y un hijo, ambos periodistas, entrevistan a los protagonistas de la cosa política en Venezuela. Bienvenido, Freddy, gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias. No, Galicia al cuadrado debería llamarse el programa, pero bueno, 8 Columnas, ¿no? Así es. Que está cumpliendo 20 años, ¿no? De transmisión ininterrumpida, ¿no? Así que bueno, Sí, sí. felicitaciones porque se dice fácil, pero es bastante complejo y tiene pues bastante reconocimiento, ¿no? 20 años de trayectoria. Y que bueno, que ya no solamente informando al Zulia, ¿no? Ya se expandió hacia las latitudes de todo el país, ¿no? Freddy, Así es. ¿por qué quieres ser presidente? Oye, vale, porque quiero contribuir a mi país con un proceso de cambio que se dé de una vez por todas, porque estamos en deuda con el pueblo venezolano desde hace ya bastante tiempo, porque creo que es necesario en este momento el aporte que podamos hacer nosotros, importante, en momentos de crisis, de momentos tan convulsos como tenemos en la actualidad, y creemos que somos nosotros quienes podemos dar ese aporte en este momento, ¿no? Sobre todo el mundo habla de transición y de todo lo demás, pero esto es un proceso al cual no hemos llegado todavía. Llegar al proceso de transición significa ya conquistado el cambio político en Venezuela, y bueno, y eso forma parte tal vez de la discusión, del debate, como lo quieras hacer ver, pero hoy día aún no estamos en ese proceso como tal. Freddy, hay un intenso, creo que nos faltó en la presentación del programa y en honor a la verdad, decirle sobre todo a la audiencia zuliana que Freddy Superlano fue electo gobernador en el estado de Barinas. Es un ex gobernador electo, junto con Juan Pablo Guanipa es otro ex gobernador electo. Habrá tiempo más ¿Usted cree que yo no adelante le voy a para... preguntar del caso Barinas? Lo tengo bueno, anotado ahí. no sé, pero tenemos que entrar en materia porque arde la cosa política. Para el momento de esta conversación, el inicio de esta conversación, hay un tuit de Henry Ramos Alud. Dice así: el candidato o candidata de la unidad será quien gane las elecciones primarias el próximo 22 de octubre y ese ganador o ganadora está entre los 13 inscritos para participar. No habrá candidatos o candidatas escogidos a dedo, como si fueran herederos o outsiders. Henry Ramos Aluz, que es un versado en política, hace este tuit en momentos cuando se observa en el tablero político que hay reacomodos. El Partido Nuevo Tiempo está a punto de anunciar oficialmente el apoyo a Enrique Capriles y AD recibe apoyo de Fuerza Vecinal. ¿Dónde está de Fuerza Vecinal? ¿Dónde está Voluntad Popular? ¿Será que Freddy Superlano está allí
con un paraguas, esperando a ver qué le puede caer, qué gotica de agua le puede caer que ayude a esta campaña, chicos. ¿Cuál es la situación? O tú te está cocinando algo y tiene una carta debajo en la manga. Mira, no, nosotros estamos en la calle haciendo la tarea que nos corresponde, entendiendo que la política no es una línea recta, sino de que en el camino te puedes conseguir muchas cosas, aún por suceder. Las primarias en Venezuela, con todo este tipo de movimientos que tú mencionas, lo que es que comienzan entonces a robustecerse, ¿no? Y la participación, pues, pudiera ser aún mayor a la que se proyectaba. Yo no sé quién gane, ¿no? Después de estos anuncios que se han hecho. Lo que sí creo que quien está ganando es la primaria en sí. Ya de por sí, hoy en día el hecho político importante en este año 2023 es la primaria. Nadie habla de otra acción política distinta que no sea la primaria. Incluso la misma gente del poder fáctico en Venezuela te habla también de la primaria. El programa que tiene el presidente del PSUV, el vicepresidente, es para hablar de la primaria, de los actores, de la primaria, de las acciones, de la primaria. Es decir, en definitivas cuentas, la primaria se logró por terminar de consolidar hasta la fecha de hoy como el hecho político más importante en el país. Así que eso es lo que yo celebro. En cuanto a otra cosa que tú mencionabas allá, del tweet que hacía Henry, mira, yo creo que es que tú tienes que crear, empezar la discusión del protocolo. Yo le he llamado el protocolo Varina, una propuesta que le hemos hecho para, bueno, por hablar de distintas cosas. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos nosotros de aquí al 2024, a esa elección que todos los días nos dicen que va a ser el mes que viene, la semana que viene, dentro de 15 días, Sí, para ver qué generan o qué reacción así es. generan? Nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que dirimir nuestros problemas a través de una elección primaria que nos permita escoger un candidato y presentar opción en el 2024. ¿Se nos pueden presentar otras circunstancias en ese proceso? Sí, alguien que no esté inhabilitado lo pueden inhabilitar, pueden colocarle un orden de captura, abrir una investigación, lo que quiera que sea, porque ya sabemos lo que nos estamos enfrentando. Y para eso hay que tener un rosario de opciones para cada una de las posibilidades que se vayan presentando para tomar decisiones en el momento oportuno de manera correcta. Lo que no podemos nosotros permitir es que a un gobierno con esta característica que ya conocemos, entonces presentarnos allá sin ningún tipo de estrategia en común, que es lo que tenemos nosotros que discutir previo, y en eso sí estoy de acuerdo, a la elección del 22 de octubre. ¿Voluntad Popular busca alianzas en esta carrera de las primarias o van a correr solos hasta el 22 de octubre? Voluntad Popular se presentó con alianzas ya, y por supuesto que estaríamos en procura de conseguir las otras que sean necesarias. Hay todo un proceso de conversaciones de manera continua con los distintos actores políticos del país. Nosotros iniciamos esta carrera de las primarias con el apoyo de Bandera Roja, de Fuerza Liberal, de Alianza Centro, y no paramos en todo esto. Alianza Social también en los próximos días, son grupos regionales también que tienen pues, algún tipo de actividad o acción política en algunas entidades federales del país y seguimos conversando con todos. Nosotros tenemos excelente relación con todos los candidatos que están dentro de las primarias y de los partidos que no tienen candidato como tal. Porque en un evento electoral, ¿no? Como el que nosotros estamos a punto ya de llegar, digo a punto por los próximos 50 y tantos días, cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué? Porque no es una elección convencional. ¿Por qué? Porque no estamos en un país convencional. Creer que la elección primaria, más allá de que nosotros podamos hablar de distintos términos acá, para garantizar la transmisión de este programa, creer que estamos en una línea convencional donde simplemente se hacen propuestas, se habla de elección, se habla de cambio político, Claro. sin entender que hay amenazas frecuentes, recurrentes a todo esto, entonces pues sería pescar de ingenuo. Entonces nosotros tenemos una claridad meridiana al respecto, por lo tanto mantenemos canales abiertos con todos los actores políticos, los factores democráticos que están participando en esta primaria. ¿Es cierto que la plataforma unitaria se abrió a discutir la posibilidad de un orden de sucesión en caso de que el ganador sea una persona inhabilitada el 22 de octubre? Se han dado algunas introducción, pero no hay una discusión como tal, hay que reconocerlo. Es decir, de alguna u otra manera nosotros hemos hecho la sugerencia en su momento, hemos dicho que tenemos que hacer un acto unitario, hay personas que han hablado pues ya de un tema de sucesión o de circunstancias, personas que han hablado de opciones desde la A hasta la Z que nos permitan pues no llegar desguarnecidos a la hora de la elección. Pero como tal no se ha fijado ya una fecha para un debate, un espacio para esto, pero ha existido acercamiento ya de distintos candidatos hablando no solamente de este tema, sino de tantos otros más. Este acercamiento inició con la
discusión sobre qué haremos si hay una sentencia del TCJ que atente contra la primaria. Y desde entonces se ha comenzado a dialogar de distintas maneras, unilaterales, bilaterales, con distintos candidatos y actores políticos de la plataforma y no plataforma. Sí, porque... Dale, dale. Sí, eso es importante, por cierto. ¿Ustedes tienen previsto hacer un segundo debate? ¿Los precandidatos presidenciales, Freddy? La Comisión Nacional de Primarias tiene en su cronograma también un espacio para un debate, uno o dos debates más, ¿no? Que creo que están entre el mes de septiembre, ¿no? Y cercano pues ya al mes de octubre. Es lo que pude, alcanzo a recordar que estaba dentro del cronograma que se publicó en su momento, que la comisión hizo, donde establece el espacio también para un debate ante la opinión pública venezolana y también la internacional. Bien, amigos de Ocho Columnas, estamos conversando con Freddy Superlano, precandidato presidencial del Partido Voluntad Popular de cara a las primarias del 22 de octubre. Vamos a una pausa y al retorno seguimos con nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Ok, continuamos nuestro programa a 8 columnas. Le bromeaba a nuestro invitado que en este formato solemos ofrecer café, galletas, cachitos a nuestros invitados, pero virtuales, aunque yo conozco solemnes pichirres en esta ciudad. Ah, Mira, Freddy, caramba. eh, yo quería aprovechar esta conversación, porque es importante también escucharlo, no solo en la candela estrictamente política, sino las opiniones de ustedes frente a problemas muy importantes del país. Por ejemplo, el tema económico debe ser prioritario en el próximo periodo presidencial. ¿Cuál es la visión de Freddy Superlano? ¿Cómo Freddy Superlano resolvería, por ejemplo, la crisis del Bolívar? ¿Salvaría nuestra moneda? ¿Dolarizaría? ¿Cuáles son las principales medidas que tú tomarías en materia económica siendo presidente de la República? Sí, hay varias variables allí que a considerar. La primera es que tú si algo necesitas para activar la economía es entrada de divisas. Y para tener entrada de divisas necesitas tener algún negocio que luzca atractivo para la inversión extranjera, porque hoy el dinero no es nuestra mayor fortaleza, todo lo contrario, tenemos un país que debe por lo menos 165.000 millones de dólares entre demandas, deudas, acreedores y para ustedes contar. Entonces, para eso tienes que apalancarte en el principal recurso que tenemos. No sé si el único, pero el principal que tenemos nosotros a gran escala que nos puede ayudar a conseguir una gran más importante divisa, que es el petróleo. Para eso tienes que entonces generar una apertura petrolera con capital completamente privado para poder explotar en Venezuela, más allá de la discusión, no sé si retórica, pero sí sé que es cierta, de nuestras grandes reservas de petróleo. Pero también tienes un gran problema. Tienes todo un andamiaje de leyes que atentan contra la libertad económica, que si ley contra la guerra Correcto. económica, ley que no sé qué cosa. Para cada vez que viene algo se inventan una ley. Esas leyes no solamente no te permiten tener un libre mercado, sino que tampoco te dan seguridad jurídica para que ese capital extranjero pues, pueda invertir en Venezuela. De momento que tienes que hacer dos cosas. Eliminar, ¿no? ese andamiaje de leyes que obstaculizan el desarrollo económico, generar un cambio en el modelo de negocios, en este caso petrolero, para que las empresas privadas puedan tener otro tipo de actuación en el mismo, es decir, no solamente empresas mixtas, también puede ser 100% capital extranjero, para poder nosotros explotar lo que tenemos en el en el menor tiempo posible, la mayor cantidad posible. Y eso se traduce en entrada de dinero. Otra cosa que a considerar, si cambiamos nuestra moneda de uso oficial o no, la moneda de uso oficial es el bolívar, aunque la que circula es el dólar. Y cercano a la frontera con Colombia, el peso, ¿no? Como muchas, Así es. Sí. inclusive municipios de mi estado, Barinas. Sí, Entonces, y bueno, del Zulia, aquí en La y Guajira del Zulia circulan tres también. monedas. Sí. Ujú. Ahora bien, el cambio de uso de la moneda oficial, yo siento que es una decisión que tienes tú que tomar ya,
con ya en el ejercicio del poder, ya con conocimiento de causa, porque primero también tendrías que regresar a la autonomía al Banco Central de Venezuela. Hay cifras que nos conocemos, que desconocemos. Tú no puedes entonces decir, yo voy a aplicar esta sin conocer realmente qué es lo que hay allí. ¿Por qué? Porque es que también dolarizar la economía en lo inmediato también significa entonces tener que abrazarte a las políticas que hay sobre esa moneda que no es Claro, tuya, que es de otro el Banco país. Central. Y tienes entonces que estar atento al final de los lineamientos económicos que hay sobre esa moneda que vendrían del Tesoro norteamericano. Ya tu política económica, macroeconómica, va a depender también de otra instancia en este caso. Yo no sé si estamos en este momento, en las primeras de cambio, con la capacidad de poder soportar eso. Creo que no tenemos un margen de maniobra de mayor flexibilidad si no lo hacemos en las primeras de cambio, para poder nosotros buscar las políticas económicas que nos permitan encontrar un rápido desarrollo en lo inmediato. Con la apertura petrolera, pues también trae lo que llaman la diversificación de la economía a través de las distintas actividades conexas. Esto ayuda a generar recursos de manera rápida e inmediata. Por lo tanto, tienes que transversalizar, ¿no? En este caso, el tema de la corrupción. No hay posibilidad de que podamos resolver nuestros temas económicos, de poder empezar a cancelar nuestras deudas, de convertirnos en un Estado serio, si sigue siendo ese el problema principal. Nosotros hemos denominado en nuestra propuesta de gobierno 2024 un plan Centauro, que habla precisamente de transversalizar la política contra la corrupción. Pero bueno, son muchas las variables que están en cuestión, Galicia, y que nosotros hemos Pero ido no, hablando de esto todo el tiempo, ¿no? no dolarizarías de inmediato, No, no privatizarías PDVSA. ¿Qué menos, haría? porque es que tú no puedes, porque es que es Claro que no cambiar se el modelo de puede. negocio. Es cambiar el modelo de negocio. PDVSA no puede ni garantizar sus operaciones, no tiene cómo pagarlas. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que vas a vender una empresa que tiene por lo menos 60.000 millones de dólares en deudas, ¿no? Que te Jesucristo, tiene una hablamos nómina, de Cristo. bueno, una nómina impresionante que no puedes sostener, que no puedes mantener la operación más mínima en el país. No tiene sentido. El sentido Entonces, tendría ¿cómo? entonces que el Estado juegue un papel importante en la licitación de la explotación de petróleo, ¿no? ¿Tú venderías Bájate. Cisco? No, ¿Venderías Cisco? tampoco. No, más bien Sigo me sirve para pagar. Mira, Sigo viene produciendo en los 2, 3 últimos años un margen de ganancia que está entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares. Cuando tú proyectas a Sigo para venderla en el mercado, hoy te vale por lo menos 30.000 millones de dólares, ¿no? En los próximos meses eso seguramente va a ser lo que pudiera costar. Nuestras deudas por la demanda que tiene Sigo es mucho menor que eso. Con Sigo sí puedes hacer dos cosas. La primera, que puedes comenzar a resolver mientras comienzas a resolver el tema de la gasolina. Por ejemplo, seguramente en Maracaibo no hay problema de gasolina, porque hay gasolina mañana, tarde y noche, ¿no? Pero, oh, No. pero en el resto del país es Ojalá. distinto. No. Bueno, tú resuelves eso con 13 tanqueros, Galicia, ¿no? De gasolina, para meterle mano a la refinería en un primer momento, ¿no? Para poder abastecer la demanda principal que va a tener en las primeras semanas apenas comience el cambio político en Venezuela. Pero Cinco también te sirve para comenzar a hacer algunos pagos que tenemos nosotros de muchas de esas demandas que perdimos, que ya hay tribunales que sentenciaron, que tienes que cancelar. Mientras nosotros creamos un comité que va a evaluar la deuda que tenemos de 160 y tantos mil millones de dólares, que va a clasificarla para conocer el origen de esa deuda también y para poder establecer pagos. Mucha de esa deuda se puede pagar con petróleo incluso también, y por eso tienes que hacer un gran convenimiento, y ahí donde el Estado pues forma parte de todo esto, en regular, ¿no? La explotación en el sentido de que se conserve el tema del ambiente, ¿no? De que existan algunos controles fiscales para esto, pero donde el Estado venezolano pues pueda de nuevo hacer robusto su erario público, ¿no? Su tesoro, para poder nosotros entonces empezar a pensar a corto y a mediano y largo plazo en un fondo social que nos permita a nosotros, sí, pensar en nuestros pensionados jubilados, sí, pensar en nuestro sistema de salud y sí, pensar en el sistema educativo venezolano. ¿Cómo? Bueno, con las regalías del petróleo, con el impuesto sobre la renta, que puedan ir direccionados a ese gran fondo que tiene que quedarnos algo, porque después de haber dilapidado cerca de más de 500.000 millones de dólares, que es lo que se especula, que se perdió, ha llegado el momento de que nosotros pues pensemos y planifiquemos cómo hacer nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Freddy, siguiendo el tema económico, ¿tú has solicitado sanciones para Venezuela?
No, no les he solicitado, pero fíjate tú que tú tienes que evaluar cuál ha sido el impacto real de las sanciones. Cuando te hablo de las deudas que tiene PDVSA, esto fue sin sanciones. Es decir, cuando te hablo de los 23.000 millones de dólares que son un solo ministro, dicen ellos que se robó, esto no fue Dos culpa de años, o las sea, sanciones. En 2020, 2 años. 2022. Claro. ¿Para qué han servido las sanciones? Para alimentar la narrativa del gobierno. Para eso han servido. Para entonces echarle la culpa a todos sus errores a las fulanas sanciones. Pero todos conocíamos la precariedad que tenía el pueblo venezolano antes de que esto fuera la narrativa, la bandera del gobierno para justificar el deterioro sostenido, sistemático, continuado que hemos tenido los venezolanos en los últimos 20 años. ¿Y qué harías con las sanciones y todo este tema que merma el tema económico en el país? Sanciones a sectores petroleros, no hablo de las individuales, sino sanciones al sector petrolero, por ejemplo, venezolano. ¿Qué haría un Freddy Superlano presidente? ¿Iría a Estados Unidos a solicitar el cese de las sanciones, por ejemplo? Ya con nosotros en la presidencia cesan las sanciones, porque hubo cambio político, legitimado, reconocimiento, cosa que hoy en día no existe en Venezuela. Recordemos que tenía un objetivo particular. En un primer momento porque se convertía en el financiamiento para corporaciones delictivas. Ojo, por lo menos eso fue lo que dieron los americanos, entendiendo que son ellos los que sancionan. Nosotros no tenemos ese poder, ni siquiera el poder. Si hay personas que tienen poder limitado en este país somos nosotros, ¿cómo es? De podernos trasladarnos de un lugar a otro, que te lo digo yo que me quitaron el pasaporte saliendo de la frontera de Colombia con Venezuela. Entonces, hasta esas limitaciones tenemos. Ahora, ha sido el Estado estadounidense quien en su momento las ha colocado. Pero ya, regresando a tu pregunta, con nosotros en el ejercicio del poder no hay sanciones. Y además de que no existen sanciones, nosotros sí entendemos que una crisis humanitaria compleja, la cual tenemos que atender y que le abrimos las puertas de este país para que esa ayuda, que pudiera estar ya en Venezuela de manera orgánica, direccionada, pues pueda ser un paliativo para la gran crisis que tenemos, por ejemplo, en materia de salud. Bien, amigos de 8 columnas, estamos conversando con Freddy Superlano Salinas, él es precandidato presidencial del Partido Voluntad Popular. Tenemos que ir a la pausa, vamos a nuestra segunda pausa y al retorno continuamos con nuestro programa. Pero para cerrar, Freddy, ¿ya tienes tu pasaporte de regreso o sigues en ese tema? No, no lo tengo. Me dijeron que haga la solicitud de nuevo, así que bueno, seguramente la haremos otra vez. Bueno, tendrás que meter en la página del SAIME como un venezolano más a solicitar. Así es. Como lo hemos hecho, Sí. siempre, así es. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, continuamos. Para el candidato Superlano, si está interesado en un pasaporte, bueno, acuda a la oficina Maracucha y aquí le podemos dar un pasaporte. Bueno, son muy eficientes allá. por favor, eso es una, señores Sí, autoridades, esto es una broma sí, maracucha. sí. Hagan caso omiso a eso, ¿no? Haga su gestión ante el SAIME y busque su pasaporte. Aquí bromeamos con eso, candidatos. A todos siempre le pedimos el pasaporte maracucho, viejo chiste. Mira, Freddy, interesante todos estos planteamientos en el área económica, pero fíjate, devaluación, inflación, a veces hiperinflación. O sea, esto es un cóctel molotov para la economía. Quisiera aterrizar y cerrar ese círculo porque me parece que falta algo en esa explicación que das. No pretendo que des una clase de economía, porque para eso invitamos a un economista, pero tener claro que el nuevo gobierno tiene que hacer anuncios importantes en materia económica. La salvación o no del Bolívar, me gustaría precisarla contigo en clara e inteligible voz. ¿Freddy Superlano se comprometería a salvar el Bolívar? Yo me comprometería a salvar la economía venezolana, más que el tema conceptual práctico de la moneda. Y te digo cómo hacerlo. Para eso para bajar la inflación y reducirla, por lo menos
a un dígito, ¿no? En los próximos años, nosotros calculamos que se pudiera hacer en los próximos 3, 5 años. Por lo menos nosotros dejarla a un dígito al finalizar nuestro periodo presidencial. Esto se hace con producción, con entrada de divisas, con que el Producto Interno Bruto nuestro sea grande, ¿no? Para poder evitarla como tal. Evitando y eliminando también los controles de cambio, que no te han traído ningún tipo de beneficio, lo que te ha generado, que por supuesto no es otra cosa que la fuga de divisas. Y eso pues también forma parte de una receta que tenemos que aplicar. Así que si tú tienes producción, fuentes de empleo, poder adquisitivo que se comience a incrementar y además de eso eliminas los controles de cambio, comienza seguramente con todo conocimiento de causa, de acuerdo a lo que nos han dicho nuestros economistas, comienzas a bajar la inflación. Pero lo más importante para bajar la inflación en un país es que tiene que existir estabilidad política. Y ese es el principal compromiso que tenemos que tener nosotros. Es que tenemos que reducir los índices de riesgo país. Hoy tenemos uno de los más altos del mundo. Es que tenemos que subir un escalafón de transparencia porque también estamos en los niveles más bajos, ¿no? De corrupción en el mundo como tal. Entonces, con esos indicadores que te generan también la certeza de grandes inversionistas de poder invertir en un país que tiene estos indicadores de los más altos, que todo lo contrario, en el caso venezolano, entonces espanta al inversionista que pudiera venir a Venezuela. Nosotros para poder bajar la inflación, para poder incrementar el salario de nuestros funcionarios públicos, para que el poder adquisitivo del venezolano sea competitivo, tiene entonces que producir, tiene que tener una economía que sea dinámica, dinamizarla. Tienes que ir a una transición energética también y tienes que ir, pues, por supuesto, a diversificar la economía venezolana. Que eso va a pasar con las actividades conexas, como por ejemplo, como el sector de la construcción, que seguramente también se reactiva, uno de los que produce mayor cantidad y fuente de empleo, con un Estado que invierta también en el acompañamiento al pequeño y mediano productor, el Zulia, que no solamente produce petróleo, sino que también tiene un gran potencial agrícola y pecuario, pero con productores que están prácticamente haciendo las de héroe, ¿no? Para poder trabajar en un país donde no hay gasolina, donde no hay gasoil, ¿verdad? Donde tampoco hay financiamiento, donde no hay semillas certificadas, herbicidas, fertilizantes y todo lo demás. Es decir, con estas políticas tal que tú pudieras aplicar, ¿no? Unas políticas que vayan al sector financiero, que te hagan una cartera agrícola y pecuaria, también de financiamiento al pequeño, mediano productor y también al emprendimiento, pues comienzas a sentar las bases más básicas de cualquier economía en el mundo. Y eso con la experiencia acumulada que tenemos hoy en día, de qué es lo que no hay que hacer para tener un país que producía 3 millones de barriles a uno que produce 600.000, entonces creo que tendríamos el éxito, ¿no? Aplicar la receta contraria de la que nos ha aplicado en los últimos 20 años. Freddy, entiendo eres licenciado en educación inicial, maestro. No, soy licenciado en Geografía e Historia, soy ingeniero también en sistemas. Y conociendo también el mundo, digamos, del estudio, habiéndote sacado estas licenciaturas, acabas de comentar, ¿qué hacer con la educación venezolana? ¿Cuáles son tus propuestas en materia de educación? Siendo que las organizaciones especialistas en la materia indican que cada año que pasa hay dos aristas que se incrementan en Venezuela, que es la migración y la deserción escolar. ¿Qué harías en estos dos frentes? Mira, hay 3 millones entre niños y adolescentes en edad escolar que no están en este momento inmersos en el sistema escolar educativo venezolano. Y eso es bastante grave. Y eso tiene varias razones. La primera, sin duda alguna, es que estudiar con hambre debe ser muy complicado. Es decir, 81.5% de nuestra población es pobre, pero el 53% de la población está en pobreza extrema. Es decir, personas que prácticamente no comen o comen una sola vez al día. Personas que tienen, y esto no lo está diciendo Freddy Superlano, te hablo de cifras de la UNESCO, que te dicen que todo aquel que tiene ingresos que estén por debajo a los $3 diarios, $3 diarios, en este país un maestro te gana $14 al mes, pero $3 diarios. Entonces se catalogan o se clasifican como pobreza extrema. Bueno, eso pasa en un país como el que tenemos. Entonces es muy normal que en nuestras 24.000 escuelas a lo largo y ancho del país existe una deserción de educadores también, pero sobre todo en este caso, como tu pregunta, de estudiantes, de niños y adolescentes. Entonces tienes tú, bueno, que buscar, que tiene que cambiarle, ¿no? Esto. Nosotros hemos hecho la propuesta en nuestro plan 2024, cambiar del Estado docente a la sociedad educadora, y en eso tú incorporas a la sociedad, empresa privada, incorporas a la familia y, pues, por supuesto, el Estado, ¿no? Algo triangular en ese espacio para tener responsabilidad en lo que es el sector educativo. Y además de eso, tienes que ofertar a los jóvenes ofertas en la educación
que les sean apetecibles o que les generen alguna motivación. Y tú tienes que conectar esto con lo que nosotros hemos denominado la educación productiva, que no es otra cosa que adiestrar, preparar, profesionalizar a nuestros jóvenes en carreras o en oficios que van a tener gran demanda en el momento en que reactivemos la economía venezolana. Eso es de aprender un oficio porque en el mercado va a existir demanda para ello y yo voy a ocuparme. Tal vez porque yo vengo de ser técnico medio en construcción civil cuando tuve la oportunidad de estudiar bachillerato, y eso me pudo dar una herramienta para poder trabajar y estudiar y mantener a mi familia en las primeras de cambio. Entonces, creemos bastante en esto, así como que creemos que tenemos que fortalecer lo que una vez conocimos nosotros como el INSE, ¿no? Que hoy en día, pues también depauperado el modelo que lo tiene. Entonces, bueno, creemos nosotros en eso. Y lo otro, nosotros hemos hablado que hay una población muy vulnerable, Galicia, que no va a esperar que la economía emerja, resurja, se reactive, se diversifique. Hay un sector que hoy en día, 2.5 millones de hogares venezolanos que se encuentran en pobreza. De esos 2.5 millones de hogares venezolanos, nosotros hemos diseñado también una propuesta de paliativo, de ayuda económica, transacciones directas. No estamos hablando de bolsas CLAP. Queremos evitar todo esto, ¿no? Porque los CLAP se han convertido solamente en focos de corrupción, que no han terminado sino beneficiando de una pequeña cúpula que se beneficia de la compra de alimentos fuera para venderlas dentro, o de un gran andamiaje logístico que no permite que se reactive la economía, sino una pequeña cúpula. Nosotros hacemos transacciones económicas directamente a 2.5 millones de hogares de familia, que eso es el 23%, sería hablando de $100 al mes, ¿no? Que pudieran llegarle, es un dinero que entra a la economía también. Sí, al mes, a un 28%, perdón, de familias, de esos 2.5 millones de hogares, y el otro de $5 al mes. Ojo, en este caso que sean las mujeres de las familias quienes reciban este aporte. Ojo, estamos hablando de familias, no de personas, 2.5 millones de hogares venezolanos. Otra cosa, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Con los 5.000 millones de dólares que tenemos nosotros del Fondo Monetario Internacional, que se lo da a países que fueron afectados por la pandemia, en el caso de Venezuela, por ser afiliado también, y que no se los dieron porque no reconocen a las autoridades que están en este momento en el ejercicio del poder. Con eso financia el primer año. Por eso es que el primer año es una ayuda no condicionada. El segundo año la condiciona, y ahí es donde entra el sistema educativo venezolano. La puedes condicionar en mantenerla siempre y cuando tu chamo esté en clase, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Y es una manera de condicionarla también. Y también todo esto, de estos 5.000 millones que te estamos hablando, también reactivarían al final del día la economía venezolana, porque las personas, la familia, puede gastar eso sí en comida, seguramente, pero también en algún servicio, o en una necesidad de salud también que se tenga. Dignificas a la familia, ingresa esto al aparato productivo venezolano, a la diversificación de la economía, y bueno, y cambias ese modelo de esclavitud social que existe hoy en día con el tema de los esclavos. Para finalizar esta parte, dijiste que tenías... Todo eso temporal. Sí, dijiste que tenías conocimientos en obra en construcción. Ah, sí, soy técnico medio en construcción civil. ¿Y llegaste a trabajar en alguna construcción a lo largo de tu vida cuando fuiste de Claro, chamo? sí, claro, fui fiscal de obra, como se conocían para aquel entonces. Bueno, fíjate, ¿por qué te lo pregunto, Freddy? Hay gente que atraviesa una selva, la selva del Darién me refiero, y ponen en riesgo su vida para llegar a otro país, llámese Estados Unidos, para trabajar en un sector como la construcción, por ejemplo, y trabajan de noche y duermen de día. ¿Cómo parar eso? ¿Cómo decirle a la gente que se deje de ir y arriesgar su vida por una selva, pero que se quede a luchar por su país y que participe en los procesos políticos? ¿Cómo hacer para detener este fenómeno tan triste que es ver a casi 200.000 venezolanos, por ejemplo, en lo que va de 2023, que han caminado por una selva, Freddy, una selva, ponen en riesgo su vida en vez de quedarse en su país por todo lo que ya conocemos, evidentemente? Pero ¿cómo parar esto? ¿Cómo decirle a la gente que se deje de ir y que apueste por su país? Mira, esto tiene que ver con un tema del regreso de la esperanza a la gente. Hoy en día la sienten perdida. Y yo te digo, tú estás en Chile, mi hija de 17 años está en Chile, ¿no? Pero mi hija de 24, 27 años se encuentra en los Estados Unidos. Una de ellas también pasó el río entre México y los Estados Unidos en el año 2019 para poder buscar un futuro en una nación que se lo quitó, ¿no? Prácticamente. Nosotros tenemos la responsabilidad de ganarnos de nuevo la credibilidad de la gente, que puedan creer que sí es posible
derrotar y generar un cambio político en Venezuela. Tal vez quien te lo dice acá tiene la propiedad de haber ganado una elección, no nada difícil, algo muy simbólico como es el caso del Estado de Barinas. No, en Barinas, desde que llegó el oficialismo, jamás habíamos tenido oportunidad de tener un cambio. En el Zulia sí lo habían tenido en otras oportunidades, habían podido tener cambios de gobierno, ¿no? De características democráticas. Bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros es que esa credibilidad retorne y que la esperanza también en la gente y que la gente comience a movilizarse y a creer que es necesario, que es posible conquistar ese cambio. Nada va a parar la migración venezolana que no sea distinto al cambio político en Venezuela, porque eso trae para consigo también el crecimiento económico, que es lo que hace que existan oportunidades. Por ejemplo, en la construcción. Claro, es que en Venezuela el sector de la construcción tiene años parado. Desde que empezaron a expropiar las cementeras, desde que comenzaron a tener el control monopolio de la venta del acero, desde que, bueno, por ahí empezaron. Y fíjate tú cómo terminó todo esto. Y no había sanciones, no hay nada que se le parezca. Había un Estado todopoderoso que creaba políticas para acabar con la economía de cualquier país. Y tenemos nosotros, demuestra un botón para hacer que esas personas pues ya no atraviesen esa selva, ¿no? De que, por cierto, ya hay autoridades panameñas hablando de cercarlas, de hacer qué sé yo, qué tipo de cosas o propuestas se les ocurre, sí, para evitar que esto suceda. Bueno, pero es que también eso pasa cuando la sociedad, en este caso, comienza a ver que en su país hay oportunidades. Y para eso, nosotros tenemos que generar los mecanismos comunicacionales, políticos, para que muchos de esos sectores, de esas personas, hoy en día se queden en Venezuela procurando una lucha que no los lleve a ese riesgo que toman, ¿no? La cantidad de testimonios que tú escuchas a diario es dantesco, ¿no? Y cómo evitas que eso suceda. Bueno, es que la gente comience a creer de nuevo. Eso forma parte no solamente de nosotros, también de ustedes, de todo aquel que es comunicador, de todo aquel que cree que este es un país que bien vale la pena seguir luchando para poder nosotros reencontrarnos de nuevo con lo que alguna vez tuvimos. Y no es que repitamos lo que alguna vez fue Venezuela, sino hasta mejorarlo, porque después de una experiencia como la que hemos tenido, tan traumática, seguramente nos va a servir de algo. Bien, Freddy Superlano, precandidato de Voluntad Popular a las primarias. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación del día de hoy. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, cerramos esta interesante conversación con Freddy Superlano, candidato de Voluntad Popular, y otras fuerzas, por lo que dijiste al comienzo del programa, que hay otros partidos que están apoyando tu candidatura. Vamos a cerrar con la cosa política. Muy interesante eso de la migración. Sobre esto hay que puntualizar, pero los tiempos en televisión y en estos formatos pues avanzan. A ver, la oposición tiene sus representantes en el CNE. 2 rectores tienen la oposición allí en el CNE. ¿Qué opina Voluntad Popular y Freddy Superlano? Y segundo, nadie te va a echar cuento a ti, chico, en eso de la cosa política. Ya ustedes echaron los numeritos, sacaron las cuentas, los testigos, los sanguchitos, los pequeños, para esos 5.000 centros de votación o 5.000 mesas de votación para el 22. ¿Hay maquinaria política para defender el voto de Freddy Superlano? Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos nuestros 10.000 testigos, ¿no? Estamos hablando de un principal y suplente por cada una de estas mesas. Pero quisiera aclararte 3 una cosa. suplentes no son 2 suplentes, 3 suplentes. No, 2 suplentes. Estamos hablando, son 3 miembros de mesa y un testigo por candidato en este caso. Mira, pero te quiero aclarar una cosa. Nosotros no tenemos representantes ante el CNE. Esta negociación que se dio se daría de manera unilateral en el caso de que así haya sido. Yo me imagino que algún tipo de comparación tal vez hubo, ¿no? Pero nosotros, en el caso de Voluntad Popular, hemos rechazado de las primeras de cambio tener cualquier tipo de acercamiento, conversación al respecto. ¿Por qué? Y te lo aclaro por qué. Porque todo tipo de acuerdo, negociación que se dé de este tipo, siempre hemos querido que se haga enmarcado en el proceso de negociación de México.
y no hacerlo de manera unilateral porque nos debilita como fuerza democrática, como factor político democrática, que hoy en día pues tiene una disputa bastante fuerte con el poder fáctico venezolano. Así que eso nosotros no nos incluye en esa discusión. En cuanto al tema de maquinaria, pues por supuesto, Voluntad Popular ha podido en estos 12, 13 años, perdón, que tiene existencia, sembrarse en todo el país. Más allá de la persecución que ha existido, hemos tenido la capacidad nosotros de tener a nuestros representantes en las 1024 parroquias del país, en los 335 municipios, y existe una presencia viva de lo que hoy en día es Voluntad Popular. Así que somos hoy en día uno de los partidos con mayor presencia a nivel nacional, y eso ha sido también porque creemos en el proceso organizativo, creemos en la gente como factor fundamental de poder generar esos cambios, y tiene que tener las personas idóneas o correctas allí, ¿no? En el propio desarrollo de los acontecimientos en terreno. Freddy, se ha contado todo lo que pasó en Barinas el 21 de noviembre del 2021, ese diciembre 2021, enero 2022, se da la repetición de la elección, ocurre aquella serie de inhabilitados como dominó, como cartas de dominó que van cayendo, entre ellos tu señora, la señora Aurora de Superlano, también fue inhabilitada sin haber ejercido un cargo público. Ya se contó todo lo que ha pasado en Barinas, o Creo que no, lo que porque pasó en Barinas, mejor dicho. creo que no, porque siempre hay detalles. A medida que tú vas hablando de esto, te vas recordando de muchas cosas que suceden que no se han contado. ¿Y qué nos No se podrías contar? contó, mira, no se contó que en su momento el gobierno nos envió un mensaje y que estaban muy preocupados de que nosotros hiciéramos de Barinas un foco de disturbio y de conspiración y de todas esas cosas que ellos siempre están elucubrando al respecto, ¿no? Nosotros tuvimos que aclararle en su momento que si habíamos participado con las reglas que un CNE que no tenga el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional, porque lo nombró la fulana constituyente, ¿la recuerda? Y aún así, si hemos decidido participar, ¿cómo entonces no íbamos nosotros a tener que entendernos con el poder fáctico venezolano? Porque es real, existe. Si pasa por una alcabala hay un poder fáctico, un fiscal te cita ese poder fáctico, eso es real, ¿no? Está ahí. Y nosotros pues no tenemos ningún tipo de purito ni complejo para ello. Más sin embargo pasó lo que pasó. Tampoco se ha dicho de que por distintas vías obteníamos la información de que en Barinas se hizo un conclave militar, porque, bueno, ¿cómo se iba a entregar el símbolo revolucionario, la cuna del comandante intergaláctico y todo lo demás? Y cómo entregárselo a la ultraderecha, a Patria y todo esto, pero donde también hubo militares que en su momento dijeron, de alto rango, yo creo que si el comandante estuviese vivo hubiese reconocido la derrota. Yo creo que lo que corresponde es que quien ganó se le reconozca como tal. Pero eran voces que eran minoría ante ese mundo, que seguramente no todo el mundo tiene la valentía de expresar lo que cree y lo que siente porque sabe a lo que se somete. Y bueno, y muchas cosas ahí que ¿Llegaste a no se conversar dijo, con la ¿no? familia Chávez en aquel momento? Yo nunca he conversado, no, perdón, conversé con uno de sus actores de la familia en el momento en que estaba, en el momento de la crisis, de que no aparecían las actas, que nosotros decíamos, bueno, no aparecen las del CNE, las de ustedes, pero las nuestras están aquí. Tenemos aquí el 98% de las actas, lo que dice que estamos ganando. Si no aparece ese menos 0,0 tanto por ciento de las que no están allí, si ustedes le suman todos esos votos al GENI, igual ganamos la elección, como en efecto fue, ¿no? Y se podía demostrar. Entonces, no tenemos, nosotros siempre, lo importante de todo esto, mira, de prepararse con antelación ante lo que vamos a enfrentar, de pasar de ese proceso emotivo a un proceso orgánico de organización, de movilización de la gente y sobre todo de defensa del voto, y de poder después demostrar con prueba en mano que ganaste la elección, poder desmontar al pronunciamiento que había hecho el Consejo Nacional Electoral, evitar la proclamación de René Chávez en ese momento y llevarlos al punto tal de utilizar a la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia para evitar que nos proclamaran, pero tener entonces que repetir una elección que la perdían de tajo en las primeras de cambio porque ya había una voluntad popular profesa, por así decirlo, en el estado de Barinas que no iba a acompañar las propuestas que le hacía el gobierno en ese entonces. Y por eso la derrota que se llevaron en su segundo momento. Y al haber ganado tú en aquel momento y llamada a la repetición, si a ti el ego te hubiese ganado, tú hubieses dicho, aquí no participamos, yo soy el ganador, Sí. aquí no se participa, y dijiste no, participemos. ¿Y cómo llegan a Sergio Garrido? Wow, después llegamos, después de mi inhabilitación, de la inhabilitación de Julio César Temprano, de la amenaza a dos alcaldes,
de la amenaza de inhabilitación a otro ADECO, al del Partido Comunista de Venezuela, que lo inhabilitaron para que no se le lanzara. Bueno, después de todo esto dijimos, bueno, vámonos por la lista de diputados que ya fueron proclamados y eran juramentados, ¿no? El Consejo Legislativo se instaló rápidamente. Entonces, Sergio era el primero en la lista y dijimos, bueno, vamos con Sergio y a ver si nos inhabilitan a toda la lista que salió. Bueno, y así pasó, pero Sergio nunca había Es sido decir, candidato nominal. es decir, más vale llegar a tiempo que ser convidado. Bueno, para que tú veas. Ahí se demostró algo, que hubo desprendimiento por parte nuestra, como tú bien lo dices, que existe un compromiso superior a nuestra apetencia Claro. personal, político-partidista, por más válida y legítima que fuese, porque lo era, porque ganamos una elección. A mí no me inhabilitaron Entonces, antes de la elección, me inhabilitaron después de haberla ganado. seguramente pensaban que no iban a perder Claro. Barinas, que tú no ganarías. Ahora, ese manual pudiera aplicarse sería válido para el 22 de Bueno, octubre. yo lo he puesto ahí sobre la mesa y alguien me ha dicho, bueno, Mariano es Venezuela, pero es que yo no sé qué otro testimonio de victoria en situaciones como esa que se ha presentado en el país tenemos a la mano. Entonces tenemos ese testimonio, yo estoy aquí entonces para que lo discutamos. Y sí, puede discutirse distintos escenarios, pero lo que tiene que existir es voluntad política de presentar una opción en el 2024 y ganar la elección. Ocho de cada 10 venezolanos ya tomaron la decisión. No van a acompañar este modelo político en la próxima elección presidencial. Freddy, finalmente, estamos ya llegando a la parte final del programa. Te quiero agradecer estos minutos con nosotros. ¿Cómo están tus relaciones con Juan Guaidó, Leopoldo López y Lester Toledo, parte de la dirigencia nacional y los máximos representantes de Voluntad Popular? Mira, del este Toledo, inmejorable. De él tengo mucho que agradecer porque ha sido uno de los factores que más ha ayudado desde el punto de vista comunicacional y que ha estado pues siempre atento a nuestra campaña. De verdad que hoy a Lester le tengo un gran respeto y admiración por las capacidades que ha podido desarrollar en el mundo del marketing político, de la consultoría política, y creo que es un plus adicional que tenemos hoy en día en Voluntad Popular. Ojalá en el Zulia algún día ustedes pues puedan tenerlo como un actor político de renombre importante para que pueda formar parte, ¿no? Del nuevo Zulia que se pueda tener. Con Leopoldo López, bueno, comunicación constante. Leopoldo ciertamente anda en una dinámica muy distinta hoy día, en la conformación de todos los países que hay, de una organización internacional de todos los países donde hay dictadura, pues está pues también alineando la contraparte de algo parecido, lo contrario que sería el Foro de San Pablo, algo distinto, ¿no? De que hable de democracia, libertad en países que están como nosotros. Y Guaidó está jugando hoy un papel muy distinto al que uno pudiera creer que pueda asumir como militante de un partido. Hoy Guaidó es la voz de muchos de nosotros, ¿no? Porque, bueno, representó a Venezuela, tuvo el reconocimiento de más de 60 países, lo cual lo hace un actor político que está por encima de la media y tiene que hablar de manera general sobre la problemática venezolana. Y creo que está haciendo el rol que le corresponde, ¿no? Y seguramente más activo en las próximas semanas. Una ñapa alrededor de esta pregunta final de Rafael Ángel Andrés. Por cierto, el señor Lester Toledo ya tiene canas en todo lo que significa tener canas. ¿Fue un error o no fue un error la liquidación del gobierno interino, el diseño de esa estrategia, que yo siempre lo vi como una estrategia política, la de gobierno interino? ¿Fue un error? ¿Por qué se disolvió el gobierno interino? ¿Cuál es tu visión finalmente? Mira, creo que fue un error porque hoy en día el gobierno interino estuviese como una gran pieza de negociación en todo este marco político que nosotros hemos descrito, ¿no? En medio de la conversación. Fue un acierto en su momento porque logró tener hoy en día lo que tenemos todavía, ¿no? Que hemos conservado como algunos activos de Venezuela. Fue un acierto en colocar a Venezuela en la discusión y en la palestra pública internacional sobre lo que acontece y tal vez por eso va a existir en los próximos meses pues mucha más aprehensión, atención hacia lo que pueda suceder con una próxima elección presidencial. Así que creo que no habían argumentos para tratar de acabarlo, de extinguirlo, porque todo lo contrario, nos servía como una gran pieza de negociación y de presión en estos momentos que bastante falta nos hace. Si Rafael Galicia tiene ñapa, exijo yo también ñapa. Ahora sí, para cerrar. Freddy, la oposición no le habla al sector militar venezolano. ¿Qué le dirías tú al sector militar de Venezuela? Yo creo que hay militares que están
que tienen una reflexión interna más profunda, de que entienden que el momento para ellos expresarla, expectorarla, por así decirlo, va a llegar su momento como tal y que respetan la Constitución. Yo creo que hay un sector militar que cree en la institucionalidad, ¿no? En este caso de la figura castrense como tal. Yo no creo eso de que todos son corruptos, y esto no lo digo yo para querer, porque no creo en las generalidades tampoco, ¿no? Creo que hay un sector importante que tiene una reserva moral y que en algún momento, ojalá, pues puedan ponerlo al servicio del pueblo venezolano y de la Constitución y sus leyes. Amigos de A Ocho Columnas, lo vieron, lo escucharon. Freddy Superlano Salinas, precandidato presidencial del Partido Voluntad Popular de cara a las primarias del 22 de octubre, exgobernador electo del estado Barinas. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.